Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro virtual de los talleres barriales. Yo soy Lucy Bornia, la profe de manualidades, y en esta oportunidad voy a trabajar con Sole González, que es profe de mosaicismo. Venimos a traerles una propuesta de técnica mixta que combina el mosaicismo con el falso vitró. En este caso aplicado a la luminaria, a unos fanales, pero pueden ser utilizadas en frascos, en botellas de vidrio y bueno, esperamos que se diviertan. Los materiales que vamos a necesitar para trabajar en esta oportunidad son: para la técnica de mosaicismo vamos a estar utilizando venecitas, espejos, gemas. Vamos a necesitar también un adhesivo sellador multiuso que es transparente, y opcional sería el uso de la herramienta específica de mosaicismo, que es la pinza de 2 vueltas. Para la técnica de falso vitró lo que vamos a necesitar es laca vitral, pintura relieve dimensional, pinceles, algún recipiente como latitas para trabajar. Y bueno, por supuesto, el recipiente de vidrio, que puede ser en este caso algún frasco que tengamos en casa o algún objeto comprado. Y el diluyente para la laca vitral, que es bueno aclarar que la laca generalmente solo se diluye con el diluyente específico para laca, que se vende en el mismo lugar donde se compra la laca, se compra el diluyente. Bueno, una vez que definimos el objeto de vidrio que vamos a utilizar, vamos a empezar por hacer la guarda, ¿sí? Que en este caso nosotros la hicimos en la parte superior, ¿sí? De la luminaria. Las venecitas y las gemas, la disposición de las mismas es a gusto de cada uno. Es decir, podría haber utilizado únicamente gemas o únicamente venecitas. En este caso yo hice una combinación muy sencilla de venecitas opacas, ¿sí? Y venecitas translúcidas, que son las que son más transparentes de color. Para poder aplicarlos voy a necesitar un adhesivo, que es el transparente que les mencionaba anteriormente. Y en este caso lo que voy a hacer es primero limpiar bien la superficie con una servilleta con alcohol para después empezar a trabajar. Entonces, en este caso fíjense que el mismo orden que yo seguí en esta guarda es lo que voy a trasladar al objeto. ¿Sí? En este caso tengo una venecita translúcida, la gema voy a seguir con una de las opacas. Voy a aplicar en cada venecita el adhesivo transparente para luego pasarla al objeto. Voy a hacer un poquito de presión, lo voy a sostener un ratito. En este caso el adhesivo tiene bastante cuerpo y por eso no se desliza. Es importante que tengamos en cuenta que el adhesivo que estamos utilizando es comprado en una ferretería. Les digo esto porque muchas veces me consultan sobre la silicona escolar, que también es transparente, pero es bastante más líquida y por lo tanto al aplicar la venecita en el vidrio lo que suele suceder es que se desliza, ¿sí? Entonces no es que no sirva, pero en el caso de utilizarla tal vez tendrían que tenerlo sostenido, por ejemplo, con cinta de papel. Entonces, continuando, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la gema del mismo modo. Ponemos el adhesivo en la gema y lo pegamos en la luminaria, ¿sí? De esta manera vamos a ir completando toda la vuelta, ¿sí? Hasta terminar. En este caso, la terminación de esta guarda no va a requerir el uso de pastina que solemos utilizar en objetos con la terminación de la técnica de mosaicismo, porque en este objeto decorativo no nos interesa que tenga esa terminación, así que lo que vamos a hacer es continuar aplicando los diferentes materiales que elegimos. Hasta terminar. El tiempo de secado ideal es de 12 horas como mínimo. De todas maneras, cada adhesivo tiene en su indicativo el tiempo indicado, ¿sí? Pero con 12 horas por lo general es suficiente.
Las distancias en este caso también son a gustos de cada uno, es decir, podrían estar mucho más espaciadas unas de otras. No es necesario que estén súper pegaditas porque, les vuelvo a decir, no vamos a utilizar una terminación de pastina, entonces eso es a criterio también de cada uno. Podríamos utilizar espejos también. El espejo tiene una terminación muy linda, sobre todo le da mucho brillo también a la terminación. Y en ese caso, si ustedes quisieran, por ejemplo, utilizar algún material en un tamaño más pequeño, es decir, utilizar, por ejemplo, la venecita más pequeña o el espejo cortado más pequeño, para eso van a necesitar esta pinza de 2 rueditas. Esta es una pinza de uso específico de la técnica de mosaicismo. No es necesario que la tengan, es decir, si no la tienen, pueden hacerlo como se los mostré recién, pero para quienes sí la tengan, lo que pueden hacer es utilizarla fraccionando el material más pequeño. De esta manera les voy a mostrar cómo se utiliza. Lo que se hace es ubicar la pinza en el material, ¿sí? Siempre sostenemos, recuerden que esto es vidrio y por lo general salta. Sostenemos con las manos y cortamos, ¿sí? De esta manera vamos a ir fraccionando. Si quisiéramos hacerlo más chico, lo volvemos a sostener, apoyamos nuevamente, ponemos la mano y cortamos, ¿sí? Así cortamos los triangulitos del fanal que trajimos terminado como muestra. Y bueno, es una opción más de decoración, ¿sí?, que tenemos para elegir. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se lleva a cabo la técnica del falso vitro. Lo primero que vamos a trabajar es la pintura relieve, ya que es la que le va a dar un contorno a la laca para que no se chorree ni se deslice y quede contenida en un espacio determinado que va a ser el dibujo que nosotros le vamos a hacer. Lo primero a tener en cuenta con respecto a la pintura relieve es que para que no se nos hagan burbujitas de aire y que cuando estemos haciendo la línea explote, siempre tenemos que ir bajándolo. Entonces vamos haciendo unos golpecitos cada tanto y lo vamos a ir aplicando, en este caso a pulso, ya que la propuesta que les venimos a presentar es bastante descontracturada. Entonces no vamos a necesitar hacer una línea tan precisa ni tan homogénea. Y después el dibujo es totalmente de elección. La vamos a ir aplicando de esta manera. Más veces lo hagamos, nos vamos a dar cuenta, como casi todas las técnicas de manualidades y como casi todas las técnicas en general, que nuestro pulso va a ir mejorando y entonces vamos a poder hacerlo, tener más dominio del material. Este material va a demorar aproximadamente de un día para el otro, más o menos 12 horas, tiene que estar seco. A veces seca antes, es a base de agua, entonces a veces puede secar antes, pero para estar seguras, de un día para el otro está perfecto. Ahora vamos a trabajar con la laca vitral y para eso tenemos algunas recomendaciones. En primer lugar, contarles que la laca vitral es sintética, o sea que no podemos aplicarla o ponerla en cualquier contenedor porque lo va a quemar, lo va a consumir. No podemos usar cualquier plástico, ni telgopor, por ejemplo. Entonces yo generalmente en los talleres con las chicas uso estas latitas de atún y las doy vuelta porque es más práctico. Y ahí vuelco el material que voy a usar. ¿Por qué? Es recomendable, es mucho más cómodo usarlo del tarrito, pero la laca tiende a secarse mucho más rápido, entonces no está bueno usarla directamente del frasquito porque nos va a durar menos tiempo. Y lo cierto es que las lacas, si están bien cerradas y si uno las cuida bien, tienen bastante durabilidad porque rinden un montón. Una vez que tenemos aplicada la laca en nuestra latita, vamos a elegir el lugar a donde la vamos a trabajar. En este caso,
tanto si usamos fanal como si usamos un frasco o una botella, hay un par de cositas que tenemos que tener en cuenta. Estamos trabajando en vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener cuidado de ir moviendo o situando según el espesor de las lacas, porque no todas las lacas son igual de espesas, algunas son un poco más líquidas. En ese caso nos conviene ubicar la parte que vamos a pintar en sentido horizontal, pintar esa sección, esperar que se seque, por lo menos una hora, girar y seguir pintando. Yo en este caso estoy usando esta laca que tiene un espesor que me permite trabajar con una cierta inclinación. Y el otro secretito de la laca es que generalmente se trabaja por goteo. Yo trabajo con un pincel, pero cuando trabajamos en porciones muy pequeñas se puede trabajar con un escarbadiente, se puede trabajar con algún palito. Acá se me corrió una venecita, ahí la volvemos de nuevo. Y se aplica de la siguiente manera. Por goteo, ¿qué quiere decir? Que a diferencia de la pintura, no la vamos a arrastrar tanto, sino que la vamos a ir apoyando, por decirlo de alguna manera. Vamos a retirar material de nuestra latita y la vamos a ir apoyando. Esto es por el espesor que tiene y porque nos va a dar una textura más homogénea. Pero no hay que preocuparse demasiado por dos motivos. El primero es que cuando va secando o a medida que vamos trabajando la laca tiende como a acomodar la superficie sola. Y los lugares donde a lo mejor había algún huequito o había más residuo que en otros lugares se va como unificando. Y el otro motivo es que como esta técnica es descontracturada y a mí personalmente me gusta trabajarla mucho así, es un poco más rústica o más artística tal vez, y entonces no queremos que se preocupen tanto por la prolijidad o porque quede un poquito más de laca en algún lugar o un poquito menos de laca en otro lugar. Como es sintética, la laca lo que hace es demorar bastante en secar. No depende tanto del calor o del frío, sino más bien de la humedad. Cuando hay más humedad, secarla al calor no sé si es tan recomendable, pero lo cierto es que cuando hay humedad seca más lento. Hay que tener muchísimo cuidado de no cometer la ansiedad de apoyarle el dedo, porque si no está seca van a quedar todas las huellitas marcadas. Entonces hay que tenerle paciencia. Lo mismo que les decía antes, si trabajamos en una botella, hay que hacerlo con mucho amor y con mucha paciencia y esperar que se seque una zona de la botella, girar un poquito, pintar otra zona, esperar que se seque y así. Pero si nuestra laca es un poquito, esta consistencia de esta laca que estoy usando es perfecta porque no se chorrea, no es demasiado líquida, entonces está bueno. Vienen de muchos colores, rinden un montón de trabajos porque lo que se usa es muy poquito, por eso les decía que es importante que cuidemos los frasquitos, que no queden abiertos porque se secan y así nos van a durar menos. Se nos ensucian las tapas tampoco porque queda laca en la rosca y cuando enroscamos eso se seca y después no las van a poder abrir. Pero básicamente es esto, ven que si uno lo hace con paciencia y despacito queda bastante homogéneo. Lo siguiente a tener en cuenta es que si quisiéramos oscurecer un poquito más el color, una vez que esa laca esté seca, se le puede dar otra mano más arriba. Y bueno, eso es lo más importante. Bueno, finalmente les vamos a hacer un par de recomendaciones. Todos los pinceles, palitos que utilicen los van a limpiar con el diluyente, que eso es lo último que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer enseguida porque si la laca se seca arruinamos el pincel, después no lo podemos recuperar. Y otra cosita muy importante es que los olores tanto del diluyente como de las lacas es muy fuerte, así que es recomendable que no trabajen demasiado tiempo en un lugar cerrado. Mejor si pueden hacerlo en algún lugar donde haya buena ventilación o en el exterior o de a ratos un poco más cortos para evitar irritar todo lo que son las fosas nasales y la cara.
Otra recomendación que les vamos a dar es en relación a los tiempos de secado de cada material, ¿sí? Tengamos en cuenta que el adhesivo tiene su demora de secado y también tiene su demora de secado la pintura relieve y la laca vitral. Eso es importante tenerlo en cuenta porque tal vez eso va a hacer que este objeto decorativo nos lleve 2 días de trabajo. Es importante que lo sepamos. Bueno, muchísimas gracias. Es, como dijimos antes, una técnica descontracturada. Para que experimenten, para que hagan cosas artesanales, para que se animen, para que jueguen. Es muy lindo, lo pueden aplicar en un montón de objetos. No necesitan incluso comprar un fanal, sino que lo pueden hacer en frascos, botellas, como les dijimos antes. Y la verdad es que queda muy hermoso, así que bueno, esperamos que les guste y muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro virtual.